es ahora más que nunca la piedra angular, la unidad sindical. Es el motivo por el que estamos aquí. A nombre de las organizaciones integrantes del Congreso Laboral del Estado de México, me permito dar lectura a esta declaración en su primera parte. Dice lo siguiente: al pueblo de México, días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de este país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales. La reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, que por tanto tiempo buscó la patronal, a su gusto y medida, está en marcha. Reunidas en esta gran convención unitaria, porque unidad en estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos al pueblo de México que con sumarse esta reforma, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto la contratación colectiva como a la organización autónoma de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultan afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley serán condenados a pasar de un empleo a otro sin acumular derechos y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos en marcha de privatización de la seguridad social. La seguridad social mexicana, que es lo que augura el futuro incierto y bajo condiciones de pobreza a causa de las raquíticas pensiones que perciben. En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales a los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno. Por el contrario, con ella se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es entonces la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores lo que se busca en el fondo. A nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, voy a leer esta parte de la declaración conjunta. Por estas consideraciones, de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Escoger entre la democracia sindical y los derechos humanos y laborales, como pretenden algunos medios que aprovechan la ocasión para hacer campaña en contra de los sindicatos, es una disyuntiva falsa que oculta el hecho de que el verdadero núcleo de la iniciativa que vio el titular del Ejecutivo es la flexibilidad a ultranza y unilateral de las relaciones laborales. Así quedó demostrado cuando la Cámara de Diputados eliminó los capítulos vinculados a la democracia y transparencia, sin que ello molestara mayor cosa a los auténticos promotores de la reforma, como es la Coparmex,
quienes incluso le exigieron a los senadores que aprobaran sin cambios la minuta de la Cámara Baja. Sostenemos que para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo es necesario un amplio debate nacional en el que participen todas las vertientes del sindicalismo mexicano y en el que se consideren, entre otros temas, la democracia, la independencia y la transparencia de las organizaciones gremiales, la protección y fortalecimiento de las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, el combate a la corrupción y antidemocracia en las instancias de impartición de justicia laboral, los derechos de la mujer trabajadora y de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de injerencia de los patrones y el gobierno en la vida interna de los sindicatos. En suma, democracia y transparencia para todos y todas con plenos derechos. Esto es justamente lo opuesto al método que están utilizando en el Congreso para procesar al vapor la iniciativa gubernamental. Por ello le preguntamos a los legisladores y a quienes promueven la contrarreforma laboral, ¿cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta con los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX? No cabe duda, para finalizar, que la reforma que proyecta aprobar el legislativo es claramente anticonstitucional, ya que vulnera lo establecido en los artículos 1 y 123 constitucionales y además de transgredir los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Gracias. A nombre del Frente Sindical Mexicano y del Sindicato Mexicano de Electricistas, continuamos. Compañeros, esta batalla aún no concluye. La iniciativa de reforma ha regresado a la Cámara de Diputados y aún es posible hacer oír nuestra voz. Y también nuestros chiflidos contra esos. Aún es posible hacer oír nuestra voz para que quienes se dicen representantes populares midan las consecuencias de sus actos. Que quede claro, los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla. Con esta gran convención nacional sindical, la lucha por defender las conquistas laborales y sindicales pasa a una etapa superior. Las centrales, frentes, federaciones de sindicatos y secciones sindicales presentes, nos comprometemos a escalar nuestras acciones en todo el país y a incrementar la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus derechos hoy en peligro. Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término de frente a la magnitud del reto que enfrentamos. Anunciamos en consecuencia que desarrollaremos la más amplia unidad de acción para detener esta reforma laboral antiobrera y evitar que se prospere cualquier proyecto que atente contra los intereses de los trabajadores y de la nación. Convocamos a todas las organizaciones sindicales dispuestas a defender los derechos de los trabajadores amenazados por la reforma neoliberal a sumarse al gran esfuerzo unitario
que significa esta Convención Nacional Sindical y a las acciones que llevaremos a cabo en los próximos días de conformidad con el siguiente plan de acción. 1. Integrar una instancia de coordinación nacional con los dirigentes de nuestros sindicatos que se encargará de instrumentar y precisar el plan de acción de esta convención. 2. Reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal, utilizando las redes sociales y las formas tradicionales de comunicación de la clase obrera, como son las mantas, los carteles, rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales. 3. Realizar una gran marcha nacional en día domingo, que se podrá discutir y aprobar hoy, a la que acudirán los trabajadores y sus familias, la que se llevará a efecto en la Ciudad de México y en las principales localidades del país. 4. Realizar una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestros sindicatos para definir si el próximo 20 de noviembre se realiza un paro o huelga nacional. Duro, 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 duro. La Jornada Nacional de Protesta podrá incluir otras acciones como la distribución de volantes, la realización de mítines relámpago, efectuar marchas en las principales plazas públicas, colocación de mantas y pancartas en los centros de trabajo y en la vía pública. Estos son los conceptos consensados por las organizaciones convocantes a esta gran convención sindical nacional. ¡Viva la convención, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo la reforma laboral! ¡Abajo! ¡Muera el neoliberalismo! ¡Muera! ¡Muera el neoliberalismo! ¡Muera! ¡Muera el neoliberalismo! ¡Muera! ¡Hasta la victoria, compañeros! Compañeras y compañeros, en base a los acuerdos tenidos para la conducción de esta conferencia o convención, voy a presentar a dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y posteriormente tendremos la intervención del primer orador. Quiero presentar a ustedes al compañero Francisco Hernández Juárez, el expresidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Está con nosotros el capitán, piloto aviador, Carlos Manuel Díaz Chávez Morinó. Él también es presidente colegiado de UNT y secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Se encuentra con nosotros el compañero Mauro Arturo Sayún González, vicepresidente de organización de la UNT y secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Se encuentra el compañero Jorge Robles Gómez, él es secretario de Relaciones de la UNT y de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del Trabajo. Compañeras y compañeros de las organizaciones sindicales aquí reunidas, a nombre del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, hacer un público agradecimiento y reconocimiento por la solidaridad y apoyo que
que tuvimos en nuestro proceso de revisión de contrato colectivo de trabajo. Queda claro que hoy el escenario laboral para los trabajadores de este país tiene lo consiguiente: 30 millones de mexicanos que laboran por el simple salario que se les paga, 14 millones de trabajadores en la economía informal y 13 millones que laboran sin garantías sociales y 6.7 millones que sobreviven con el salario mínimo. Y estos desvergonzados quieren imponernos una reforma laboral que no atiende ni aspectos sociales ni aspectos económicos. En ese escenario laboral y en este marco de unidad y de lucha de la clase trabajadora, vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, mi compañero Agustín Rodríguez Fuentes. Compañeras, compañeros, me comprometí con mis compañeros del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP Tlaxcala a transmitirles el siguiente mensaje. A todos los sindicalistas reunidos en este lugar, reciban un saludo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP Tlaxcala, e informamos que apoyamos a todos los llamados que vayan por la unidad sindical en defensa de las conquistas de los trabajadores de México y del mundo. Abajo la contrarreforma neoliberal. Hemos cumplido ese compromiso y quiero en este momento expresar la convicción de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicalismo universitario democrático, y en lo particular del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Somos convencidos del rechazo total a la reforma laboral. Es una estrategia que ha dado resultados positivos, y que esta estrategia desarrollada con acciones y con la fuerza de la movilización de los trabajadores ha logrado que desde la Cámara de Senadores se regrese esta infame propuesta de reforma laboral y que ahora se encuentre en la Cámara de Diputados. Es importante que no haya confusiones. No estamos por el rechazo o aceptación de la propuesta de los 8 artículos que definió la Cámara de Senadores. Esa es una cortina de humo. El fondo de la propuesta infame de reforma laboral es la flexibilización de los derechos laborales de los trabajadores y de manera particular y específica en las formas de contratación. No quieren trabajadores para generar producción, quieren esclavos, quieren trabajadores que compitan entre ellos mismos para arrebatarse la miseria de trabajo que pretenden generar y crear. Hoy escuchamos que hasta los propios empresarios y representantes de empresarios manifiestan que qué bueno que no se aprobó la reforma, porque ellos tienen intereses muy particulares. El outsourcing para ellos es una mina de oro que pretenden explotar,
y como está aprobada, no les conviene ni les interesa. Y nosotros rechazamos la flexibilización en las contrataciones de una por una, rechazo a la contratación por aprendizaje, por capacitación inicial, por carácter temporal, porque son formas de contratación que explotan a los trabajadores. No somos partidarios de reformas como las que ahora se han presentado y ahora que se encuentra en la Cámara de Diputados, los diputados deben y tienen el compromiso de crear las condiciones para revisar toda la propuesta y echar atrás estas reformas que son lesivas para los trabajadores. Presidente del Congreso Laboral del Estado de México, compañero Óscar Moreno. De igual manera saludamos a la Confederación de Trabajadores y Campesinos, la CTC, que preside el compañero Abel Domínguez Rivero, a la Confederación de Obreros y Campesinos y Empleados, la COPSEM, que preside José Luis Moreno Vélez, a la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, cuyo secretario general Rodolfo González Guzmán nos acompaña, a la Federación de Trabajadores Asalariados y No Asalariados, Sindicalismo Nuevo, que preside. Compañeras y compañeros, estamos dando un paso en la historia moderna de este siglo. Hoy en esta plaza nos estamos reuniendo como hace casi 100 años lo hicieron nuestras centrales, con las diferentes corrientes de pensamiento y acciones. Antes de generarse el movimiento armado de 1910, es importante recordar que las luchas de los mineros de Cananea, Sonora, y de los textileros de la región de Orizaba fueron el motor que originó el movimiento armado de 1910. Pero posteriormente nuestras organizaciones que dieron paso al México postrevolucionario y a su modernidad. Hoy estamos aquí nuevamente reunidos de la reforma energética, de la reforma fiscal y de todo el paquete de reformas que atentan contra el patrimonio cultural, social, político y económico de nuestro glorioso pueblo de México. De igual manera, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se compromete a promover todos los acuerdos que de aquí emanen y acompañar las acciones como lo hemos venido haciendo, en acciones concretas que se reflejan en las movilizaciones, en la exigencia de una negociación, en la instalación de mesas de trabajo que le devuelvan al pueblo lo que por este momento le pretenden robar y le han robado. Y convocamos también a que todas las diferentes organizaciones sindicales se incorporen a las movilizaciones contundentes y nos veamos juntos el 20 de noviembre en este gran paro, y que se reconozca que no va a ser el único día que debemos de estar juntos. De ahí la necesidad de construir la unidad, el único instrumento que va a lograr la emancipación del pueblo, compañeros. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Abajo el mal gobierno! Compañeros, unidos y organizados, venceremos hasta la victoria siempre. Compañeras y compañeros, me permito saludar la presencia de otros integrantes del Consejo Laboral del Estado de México. Al compañero Noé Mario Moreno Carvajal, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de la CROC. Compañero Noé, gracias por su presencia. A Roberto Monroy Fragoso, secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de México, de la CROC. A Reyes Soberanes Moreno, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, la COR.
a Óscar Moreno, secretario general de la Federación de Organizaciones de Trabajadores y Empleados de México, la FOTEM. A Fidel Agustín Moreno García, secretario general en el Estado de México de la Confederación General de Trabajadores. A Ricardo Villegas López, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores en el Estado de México, la CRT. A la compañera Rosa Isela Olivar Campos, secretaria general de la Federación de Agrupaciones Obreras, la FAO. Gracias, compañeros. Escuchemos ahora el mensaje del presidente del Congreso Laboral del Estado de México, Óscar Moreno. Compañeras y compañeros trabajadores de México, hoy estamos aquí reunidos y me siento muy satisfecho porque hoy hemos logrado unificar lo que parecía para el gobierno inunificable. Hoy hemos logrado consensar y agradezco hoy la presencia de nuestros amigos y líderes de la UNT, el compañero Francisco, que hoy ha dado a bien y avalar esta unidad que nos va a permitir mostrar una cara nueva del movimiento de los trabajadores de México. Al compañero Martín Esparza, también, que con su frente hoy, sumados, vamos a hacer de este movimiento nacional una lucha que no se lo esperaban. Agradecer la confianza de los compañeros que integran el Congreso Laboral del Estado de México y que hoy nos han venido acompañando, como son los compañeros de la CROM, que se cuentan aquí con nosotros. Los compañeros de la CTC y de la FRED. Los compañeros, por supuesto, de mi organización, la COSEM. Los compañeros de la CROC. Los compañeros del SUTEN y de la Federación, que aglutina a más de 14 estados de la República y que hoy nos acompañan desde Nayarit, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, y que están aquí fortaleciendo el movimiento de los trabajadores. El gobierno, con esta pretendida reforma, nunca pensó lo que iba a lograr tratando de imponerla a los trabajadores. No logró ni ha logrado en estos momentos de que pase la reforma que va a lesionar los intereses de la clase de los trabajadores en México. Lo único que ha logrado con esta reforma, y lo vemos aquí el día de hoy, es generar la unidad del movimiento de los trabajadores de México. Y este movimiento está abierto a todas las expresiones que tengan un liderazgo en el país y que se quieran sumar a lo que hoy estamos iniciando y que seguramente nos va a dar muchos frutos en favor de los que representamos. Ya está dicho aquí lo que significa aprobar y que nosotros permitamos que pase la pretendida reforma laboral. Estaría de más repetirles y cansarlos lo que sabemos que con esta reforma laboral que el gobierno pretende imponernos va a lesionar los intereses de los trabajadores. Pero lo que sí queremos decir y que quede claro y que hemos coincidido los que hoy estamos aquí presentes fomentando y formando esta unidad sindical es que no le tememos a las adecuaciones que sean necesarias para poder revisar la Ley Federal de Trabajo que el México de hoy requiere. Pero eso no quiere decir que tengamos que sacrificar las conquistas y los derechos de los trabajadores que ya hemos obtenido. Pero sí queremos estar abiertos al diálogo que nos permita, a través de consensos, generar los foros necesarios en todo el país, en donde participen los académicos, los trabajadores,
los representantes de las juntas federales y estatales, las organizaciones sindicales, y que esté abierto para todos aquellos que tengan interés en participar en las adecuaciones o en las reformas necesarias para poderle dar crecimiento y certidumbre a este país y por supuesto a los derechos de los trabajadores. Y en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto la contratación colectiva como a la organización autónoma de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultan afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley serán condenados a pasar de un empleo a otro sin acumular derechos y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos. Es ahora más que nunca la piedra angular, la unidad sindical. Es el motivo por el que estamos aquí. A nombre de las organizaciones integrantes del Congreso Laboral del Estado de México, me permito dar lectura a esta declaración en su primera parte. Dice lo siguiente: al pueblo de México, días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de este país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales. La reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, que por tanto tiempo buscó la patronal, a su gusto y medida, está en marcha. Reunidas en esta gran convención unitaria, porque unidad en estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos al pueblo de México que con sumarse esta reforma, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia, en marcha de privatización de la seguridad social. La seguridad social mexicana, que es lo que augura el futuro incierto y bajo condiciones de pobreza a causa de las raquíticas pensiones que perciben. En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales a los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno. Por el contrario, con ella se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es entonces la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores lo que se busca en el fondo. A nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, voy a leer esta parte de la declaración conjunta. Por estas consideraciones, de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales